Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tratar el tema de qué son las cadenas agroalimentarias. ¿Sí? ¿Qué relación tiene, pues, un productor de alimentos? Puede ser maíz, frijol, o productor de carne, de leche, ¿sí? O de hortalizas, con un consumidor. Vamos a ver, pues, cómo esta relación, cómo se da la relación entre productores, consumidores, a partir de las cadenas agroalimentarias y cómo la cadena agroalimentaria, ¿sí?, de un modo u otro impacta, pues, la convivencia social, la convivencia rural en las comunidades, y por lo tanto estas cadenas agroalimentarias nos van marcando un modo de comunicación, un modo de respuesta de la gente campesina ante tal situación. Lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es la cadena agroalimentaria? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cadena agroalimentaria? La pregunta es, ¿qué relación tiene un productor de X alimento, cualquiera? ¿Qué relación tiene con un consumidor? Yo, productor de maíz, ¿no?, del ejido de la Ciénega, productor de maíz, ese maíz se comercializa ahora a partir de las bodegas del nuevo programa del gobierno federal, llega a la ciudad, en la ciudad un tortillero lo compra, lo transforma y lo vuelve tortilla. Esa tortilla, ¿sí?, la demanda un consumidor en la ciudad de Guadalajara, en la colonia Julana de tal. ¿Qué relación existe entonces? Yo, productor, con tu consumidor. La cadena, ¿cómo nos va marcando, pues, ese ritmo y esta situación? Entonces, lo primero que tenemos que ir entendiendo es, yo, productor de maíz, actualmente en estos tiempos, ¿qué necesito? ¿Qué necesita este productor de maíz, ¿no?, para empezar a producir su maíz? Sí, ocupamos, actualmente lo primero que se necesita es insumos. ¿Sí? Insumos. Porque, ¿cuáles serían esos insumos? El primer insumo que tú necesitas es la semilla. Semilla. Para yo producir maíz, lo primero que necesito es semilla, como un insumo. Segundo, desde luego hay que tener claro que el productor, bueno, ya tiene la tierra, pero actualmente la mayoría ya no tiene la semilla. Entonces, por eso necesitamos la semilla. ¿Qué necesitas? Maquinaria agrícola, o sea, un tractor para que mueva, prepare la tierra y te siembre. Te siembre. ¿Qué necesitas? Fertilizantes. ¿Qué más necesitas, no? Pesticidas. Pueden ser herbicidas, insecticidas, fungicidas. En algunos casos, plásticos. ¿No? Pueden ser cintillas o el acolchado que le llaman. Entonces, lo primero para que el productor, pues, inicie su producción de maíz, necesitamos una diversidad de insumos. Y ustedes ven, la semilla, la maquinaria agrícola. Es maquinaria agrícola, fertilizantes, pesticidas, plásticos, ¿no? Además, para la diversidad de equipos, ¿no? Bombas, o mochilas, o aspersoras, que están incluidas, pues, a la hora que se necesitan a la hora de la aplicación de algunos pesticidas. Entonces, aquí empezamos a formar la cadena como un primer eslabón. Un eslabón de la cadena. Un segundo eslabón de la cadena
Como yo necesito insumos y estos insumos están en el mercado, entonces yo necesito un crédito. O sea, necesito dinero. ¿Para qué? Para comprar los insumos. ¿Sí? Y bueno, los créditos en manos de la banca privada, ¿no? Un tercer eslabón que se va formando tiene que ver entonces con la asistencia técnica. O sea, yo necesito un ingeniero que me asesore en el uso, en la aplicación de la diversidad de insecticidas, fertilizantes, época de siembra, modos de siembra, o si voy a plastificar, voy a meter riego por goteo, a partir de los plásticos, de la cintilla. Entonces yo necesito asistencia técnica, un técnico que me asesore. A partir de que yo ya tengo los insumos, tengo el dinero y la asistencia técnica, entonces yo siembro. Después, ¿qué voy a necesitar? Un intermediario. O coyote, como le llaman. Que viene y compra al productor. Y que este intermediario, ¿qué necesita para llevarlo a otro intermediario? Un nuevo eslabón que es el transporte. Que necesita el transporte, ¿sí? Ese transporte va a necesitar una bodega. Aparece el intermediario, se necesita un transporte para mover de un ejido a la ciudad, entonces llega a una bodega. Esa bodega inicia una distribución a mayoreo, a mayoristas. Esta distribución a mayoristas necesita otros distribuidores menores o pequeños, ¿sí? Para que al final llegue enfrente de tu casa y tú puedas llegue a la tortillería. Llega la en este caso del maíz, más o menos lleva el mismo proceso, ¿sí? Una bodega, unos distribuidores mayores, el distribuidor menor va y compra al mayor para él distribuir a las tortillerías y la tortillería te transforma y te va a vender una tortilla para que tu consumidor lo adquieras. Entonces, vean la relación, vean el proceso que tiene que pasar la producción de maíz, y les decía es maíz, pero puede ser jitomate, ¿sí? Puede ser cualquier hortaliza, pues, sandía, póngale melón, póngale lechuga, póngale la carne, ¿sí? O póngale la leche. Un productor de leche necesita también insumos, ¿no? Necesita toda la pastura, ¿sí? Todo el proceso tecnológico, toda la maquinaria, si va a ordeñar este hombre con máquinas o no, la luz eléctrica, los créditos para la infraestructura, la asistencia técnica, los veterinarios. Luego llega el intermediario, llega la gente del ala, sello rojo, ¿sí? El coyote llega, ustedes un transporte, se la llevan, va a una bodega, inicia un proceso de transformación y un proceso de distribución, que es para que llegue a la tienda de tu esquina y tú vas y compras la leche. Entonces, esto es en sí lo que forma una cadena. Entonces, nosotros decimos que a partir de un análisis de las cadenas agroalimentarias, nosotros concluimos que el peor negocio que existe es producir. El peor negocio que hay en el medio rural y en el campo es producir. La cadena agroalimentaria nos lo muestra. ¿Sí? ¿Quién gana? Cada eslabón es una ganancia.
que no quede en manos del productor. Cada eslabón es un indicador de ganancias que se generan en el otro lado. Estos son los elementos fundamentales que debemos tener claro nosotros en nuestra materia. ¿Por qué el medio rural no puede existir desarrollo? ¿Por qué en el medio rural no existe riqueza? La cadena nos lo muestra porque no hay dinero. Todo el dinero que sale del maíz del medio rural o los ejidos productores de leche o de hortalizas o de granos básicos, el dinero todo se va fuera de la comunidad. Una comunidad rural productora de materia prima, estamos condenados a la pobreza. Porque ¿quién gana? La gente que le compramos los insumos, que por lo regular no son del pueblo. Los créditos que tú pagas un interés, ese dinero no es del pueblo. Si acaso puede haber alguna asistencia técnica de algún ingeniero que estudió y regresó a la comunidad, al municipio, sería lo único. Los coyotes intermediarios son de afuera, el transporte viene de afuera, la bodega está en la ciudad, los distribuidores mayores, hasta la tiendita. Entonces, todo el dinero que se va generando a partir de la producción, va generando ganancias, cada eslabón va dando un valor agregado. Este valor no queda en manos de los productores, queda en manos, ¿sí?, de cada uno de los eslabones. Por eso decimos que el peor negocio es producir. Entonces, ¿cuál es el negocio? Primera pregunta, ¿cuál es el negocio? ¿De quién es el negocio? ¿Sí? Tarea. ¿De quién es el negocio en la producción de alimentos? ¿De quién es el negocio en la producción de materia prima? ¿Quién gana? Por eso es fundamental esto, miren, esto es fundamental para entender el discurso rural. Conocer cuáles son los procesos, ¿sí?, por un lado de producción, pero cuál es el proceso que se lleva a cabo para que mi producto, el producto del medio rural, llegue a un consumidor. Y eso nos lo puede explicar perfectamente la cadena agroalimentaria. Y esto nos explica perfectamente mucho del discurso rural. El discurso rural parte es que si produzco esto no paga. ¿Por qué no paga? Porque tú sigues metido en una cadena agroalimentaria. ¿Sí? Por eso no paga. Entonces, básico, primera pregunta, ¿quién gana entonces? El peor negocio para el agricultor es producir. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál sería el negocio? La cadena nos demuestra cuál es el negocio entonces. ¿Para quién es? Aquí no lo dice. ¿Sí? ¿Para quién es el negocio? Entonces, ¿qué hacer? Sería la segunda pregunta como tarea. ¿Qué hacer? Un agricultor entonces, ¿qué nos dice? Si produzco leche para el mercado no me paga. Si produzco maíz no pagan. Si produzco esto otro no paga. ¿Por qué me paga? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las opciones que habría que buscar en el medio rural? Entonces, esto es fundamental para irlo entendiendo. Básico. Es elemental. Los discursos rurales, sobre todo con la gente productora, si no conocemos perfectamente qué son las cadenas agroalimentarias, no vamos a entender ese discurso. No nos vamos a dar cuenta por qué no pagan. Y no pagan porque aquí se va demostrando cómo tu producto se va en una serie de eslabones que va dando una ganancia, y esa ganancia se va quedando un agente externo de tu comunidad. Por eso es el elemento fundamental de que nuestros pueblos no hay dinero. No tienen dinero nuestros pueblos para invertir, para generar empleos, porque todo se expulsa, todo sale de la comunidad.
toda la riqueza producida a lo largo del tiempo en el medio rural, productores de materia prima, todo es expulsado. Expulsamos, expulsamos. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Sí? Como tarea. Ahí lo dejo. Entonces, necesito estas respuestas, necesito algunas reflexiones y les recuerdo entonces que de este viernes al próximo, no, este viernes, el 16 de octubre, a las 3 de la tarde estaríamos en vivo, quizás respondiendo algunas dudas, preguntas para que vayan haciéndolas. Y ahí estaremos platicando más ampliamente sobre todas sus inquietudes, ¿sí? Sobre todo cómo vamos, qué nos falta, qué nos sobra. ¿Sí? Pero en principio, entonces, para esta tarea, estas dos tareas, ¿no? Para que empiecen como a repensarlas y a intentar contestarlas. Sin más, pues, entonces nos vemos en el próximo.